Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí para ver un ejemplo de cómo se utiliza el producto punto para encontrar ángulos entre vectores. Por aquí he puesto lo que son dos vectores, el vector A y el vector B, y estos dos vectores tienen una cosa particular, que los dos vectores parten de un punto en común, y dado que los dos vectores parten del mismo punto, entre ellos se genera un ángulo θ. En un video anterior, donde se explicó el producto punto, se encuentra que el producto punto sirve para encontrar lo que es ángulos entre vectores y mediante una demostración en un video anterior llegamos a esta fórmula, que el coseno del ángulo θ es igual al producto punto de los dos vectores A y B entre la magnitud de cada uno de los vectores. Aquí como cosa importante tenemos que resaltar que los dos vectores parten del mismo punto. Si queremos encontrar un ángulo entre dos vectores, tenemos que tener un punto en común para ambos vectores. Recordando esto, vamos a ver el siguiente ejercicio. Me dicen, encuentre los ángulos internos del triángulo formado por los tres puntos siguientes. Me dan un punto A, un punto B y un punto C con las coordenadas que ahí se describen. Los puntos que tenemos aquí se van a graficar simplemente para tener un bosquejo de cómo se encuentra el triángulo. Utilizando lo que es el programa de GeoGebra, se observa que los puntos están graficados de esta forma. Sin embargo, como hay demasiadas líneas que corresponden a los ejes, se le pidió a GeoGebra que quitara los ejes y que quitara las referencias y solamente nos quedamos con lo que fueron los tres puntos A, B y C que se graficaron y vamos a calcular el primer ángulo. Para calcular el primer ángulo vamos a requerir de dos vectores, tal como lo vimos en la fórmula anterior. Vamos a llamarle θ1 al ángulo que se encuentra donde se encuentra el punto A. Tal como lo dije en un momento atrás, para este ángulo voy a requerir a dos puntos que partan del mismo punto. Entonces voy a tomar al punto A como referencia y del punto A voy a formar un vector al punto C y del punto A voy a formar un vector al punto B. Y esos dos vectores son los que me van a ayudar a formar o a encontrar el ángulo θ1. Con los puntos que me dieron, el punto A, el punto B y el punto C, se forman los vectores desde A hasta B y los vectores, el vector desde A hasta C. Vamos a corroborar. El vector desde A hasta B, ¿cómo sería? Como B es el punto final y A es el punto inicial, para formar un vector, recuerden que se restan las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, si nos venimos a los puntos A y B, B sería la parte final y restaría 1 menos 3. ¿Y qué me queda? Me queda el menos 2 que tengo aquí. Luego, para la parte en Y, restaría menos 5 menos 2 y me quedaría menos 7. Luego, restaría 0 menos menos 6. El menos de la fórmula con el menos de esa coordenada nos va a dar un valor positivo de 6. De manera similar se encuentra el vector de A a C, que obtendríamos las coordenadas 1,4,5. Nada más vamos a verificarlo. Los siguientes vectores que encontremos ya no los vamos a explicar. Aquí tenemos desde A hasta C. Agarraremos al punto C y le restaremos las coordenadas al punto A. Entonces, agarro la coordenada del punto C, que sería 4, menos 3, me daría un 1 positivo, que es el que se encuentra aquí. Para la parte en Y, sería 6, menos 2, y la resta me quedaría 4 positivo. Y para la parte en Z, tendríamos menos 1, menos 6. Es decir, 1 menos menos 6
me quedaría menos 1 más 6 y eso me daría un 5 positivo. Para encontrar el ángulo entre vectores, aparte de lo que son los vectores, también necesito las magnitudes de los dos vectores. Por lo tanto, vamos a calcular las magnitudes de estos dos vectores que tenemos por aquí. Como nosotros tenemos originalmente que la fórmula dice coseno de teta es igual al producto punto del vector A con el vector B entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, en este caso los dos vectores que tenemos serían el vector de A a B, producto punto con el vector de A a C, entre la magnitud de los dos vectores correspondientemente. Entonces agarro al vector B y le calculo su magnitud, agarro al vector desde A hasta C y le calculo también su magnitud. Recordemos nada más cómo se calcula la magnitud de un vector. Si el vector desde A hasta B tiene de coordenadas menos 2, menos 7, 6, la magnitud se encuentra como la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado más la coordenada en z al cuadrado. Esto me da raíz de 89 o también me daría 9.43. Realmente yo no voy a utilizar el valor de 9.43 porque 9.43 tiene más decimales. Si yo lo dejo expresado como raíz de 89, perdón, se conservan todas las decimales del valor. Entonces, para estos cálculos que voy a utilizar y que utilizaremos de aquí en adelante, a menos que la raíz cuadrada sea exacta, si la raíz cuadrada es exacta, utilizaremos ese valor exacto. Pero si la raíz cuadrada no es exacta, utilizaré el valor de la raíz así completamente. De la misma manera calculamos la magnitud del vector desde A hasta C con la misma fórmula, quedándonos que la magnitud del vector desde A hasta C vale raíz de 42. Eso me daría 6.48, el cual no voy a utilizar, sino que utilizaré en la fórmula raíz de 42. Entonces, volvemos a la fórmula. Coseno de teta 1 ya dijimos que es el producto punto de estos dos vectores entre la magnitud de los dos vectores. ¿Cómo se hace el producto punto? Anteriormente habíamos dicho que el producto punto se hace multiplicando la coordenada en x de un vector por la coordenada en x del otro vector. Y le sumamos la multiplicación de la coordenada en y de un vector con la coordenada en y del otro vector. Y le sumamos la multiplicación de la coordenada en z de un vector con la coordenada en z del otro vector. Es decir, me quedaría menos 2 por 1, aquí tengo menos 2. Menos 7 por 4, me quedaría 28. Y 6 por 5 me quedaría más 30. Entre la magnitud del vector desde A hasta B, que ya dijimos que es raíz de 89, y la magnitud de A hasta C, que sería raíz de 42. La suma aritmética de los términos del numerador me da 0. 0 entre cualquier constante, esto me quedaría 0. Despejando al ángulo θ1, θ1 sería igual al coseno inverso, o también llamado arcocoseno de 0, y eso me quedaría que el ángulo θ1 es de 90 grados. Si nos regresamos a la figura, pues más o menos sí se alcanza a observar que esto tendría un ángulo de 90 grados, efectivamente. Vamos a calcular ahora el ángulo θ2. Ya calculamos que de aquí el ángulo que se encuentra en el punto A es un valor de 90 grados. Y ahora vamos a calcular este ángulo al que le vamos a llamar θ2, que es el ángulo que está en el punto C. Vamos a formar ahora, voy a tomar como punto común al punto C y voy a formar dos vectores. Un vector va a ser el vector de C a A y el segundo vector va a ser el vector que va a estar desde C hasta el punto B. Entonces, con los tres puntos que tenemos aquí, formamos los dos vectores. El vector de C a B, como ya dijimos, se resta la coordenada de B menos la coordenada de C. Vamos a calcular nada más este vector, el otro ya no lo vamos a explicar. Agarro la coordenada de B, que sería en X vale 1, y le resto la coordenada de C. 1 menos 4, aquí me da este menos 3. Luego agarro menos 5 y menos 6,
me quedaría menos 11. 0 menos menos 1, me quedaría este 1. De la misma manera formamos el vector de C a A y se forman estas coordenadas. Entonces, para encontrar el ángulo θ2, la fórmula conocida sería coseno de θ2 es igual al producto punto de los dos vectores que acabamos de formar entre la magnitud de los dos vectores que también acabamos de formar. Las magnitudes del vector de C a B, utilizando la misma fórmula que utilizamos para los anteriores vectores, la magnitud del vector de C a B nos va a dar raíz de 131 y la magnitud desde C hasta A nos va a dar raíz de 42. Colocamos el producto punto y las magnitudes que encontramos, quedándonos que coseno de θ2 es el producto punto del vector de C hasta B, producto punto con el vector desde C hasta A. El primer vector tiene de coordenadas menos 3, menos 11,1 y el segundo vector tiene de coordenadas menos 1, menos 4, menos 5. Entre la magnitud de un vector, que es raíz de 131, por la magnitud de 42. En la parte del numerador multiplicamos menos 3 por menos 1, me quedaría 3. Menos 11 por menos 4, me quedaría más 44. Y 1 por menos 5, me quedaría menos 5. Todo eso dividido entre las magnitudes antes mencionadas. La suma aritmética de todos los términos del numerador me quedaría 42. Despejando a θ2 sería el coseno inverso o el arco coseno de 42 entre la raíz cuadrada de 131 por la raíz de 42 y todo esto nos va a dar un ángulo en el que θ2 vale 55.51 grados. Como tenemos un triángulo, recordemos que en todos los triángulos se cumple la condición de que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, la suma debe de valer 180 grados. Entonces, θ1 más θ2 más θ3 me tiene que dar 180 grados. Despejando a θ3 sería 180 grados menos θ1 menos θ2. Al colocar los valores de θ1 y de θ2 que ya encontramos, nos da como resultado que θ3 vale 34.49. Y estos serían los tres ángulos internos del triángulo. Si no hubiéramos recordado esta propiedad que tienen los triángulos, hubiésemos tenido que encontrar el valor de θ3 de manera formal, del mismo procedimiento en el que encontramos a θ1 y a θ2. Entonces, vamos a hacerlo también de todos modos, solamente para verificar que este ángulo sí nos va a dar el mismo por el procedimiento que acabamos de resolver con θ1 y con θ2. Para el ángulo θ3 lo vamos a encontrar aquí, donde se encuentra el punto B, y voy a agarrar como punto común al punto B y formaré dos vectores, un vector desde B hasta C y un vector desde B hasta A. Como ya tengo mis dos vectores, los vectores, utilizando los puntos que ya tenemos, el punto A, el punto B y el punto C, vamos a obtener estos vectores. Y con estos vectores, a estos vectores les calculamos su magnitud, y la magnitud van a ser las correspondientes que tenemos aquí. Con el vector de B a C y con el vector de B a A y con las magnitudes que ya acabamos de encontrar, los vamos a utilizar para ponerlo en la fórmula y encontrar el tercer ángulo. Coseno de θ3 va a ser el producto punto del vector de B a C, producto punto con el vector de B a A entre la magnitud de B a C por la magnitud de B a A. Antes de continuar y antes de hacer el producto punto y hacer estas operaciones, deben de recordar lo siguiente. Ustedes ya encontraron con anterioridad el vector de C a B y ya encontraron el vector de A a B. Cuando ustedes encuentran el vector desde A hasta B y luego quieren buscar el vector de B hasta A, se dan cuenta que es las mismas coordenadas pero con signo contrario. Si ustedes observan, el vector de A a B lo ocupamos para encontrar θ1. Para encontrar θ1 encontramos el vector desde A hasta B y me dio la coordenada menos 2, menos 7,6. Cuando hacemos el vector de B a A encontramos exactamente lo mismo, pero los signos cambiados. Cuando nos regresamos más abajo y buscamos el vector de B a A,
observamos que tenemos los mismos números, pero los signos cambiados. La magnitud de este vector es la misma magnitud del vector desde A hasta B. Estas coordenadas de 3,11, -1 son las coordenadas del vector de C a B, que ya anterior habíamos encontrado. Pero ahora, como estamos invirtiendo el orden de los puntos, nos sale exactamente lo mismo, solamente que con signos cambiados. Y la magnitud de un vector, no importa si la mido de abajo a arriba o de arriba a abajo, la magnitud sigue siendo la misma. Como ya habíamos encontrado la magnitud del vector de C a B, que ya habíamos encontrado que era raíz de 131, la magnitud de B a C también sigue siendo raíz de 131. Bueno, ponemos los valores de los vectores, del primer vector y del segundo, y encontramos el producto punto. 3 por 2 me da 6, 11 por 7 me da 77, y menos 1 por menos 6 me daría 6. Entre la raíz de 131 por la raíz de 89. A la hora de hacer la suma aritmética de los términos que tengo arriba, 6 más 77 más 6, me quedaría 89 entre la raíz de 131 por la raíz de 89. Despejando a teta 3, me quedaría el arco coseno de la división que tenemos aquí, y con esto encontramos que el ángulo teta 3 es de 34.49, que a final de cuentas es el mismo valor que encontramos acá anteriormente. Eso significa que no nos equivocamos al hacer las operaciones. Entonces, con esto concluye lo que es un ejemplo de cómo se encuentran ángulos utilizando el producto punto. Espero que haya quedado claro esta explicación y nos vemos en un siguiente video.